Santiago, el hermano de nuestro Señor, es uno de los personajes más interesantes en el Nuevo Testamento debido a la relación que él tuvo con el Señor Jesús. Hágase usted la siguiente pregunta: ¿cómo habría sido vivir y crecer en la misma familia del Señor Jesús? Gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La infinita gracia de Dios se manifiesta en que no fuimos salvos por nuestras obras, ni por la fe de algún familiar, sino por la perfecta voluntad de Dios, quien decidió rescatar a pecadores como a Santiago, el medio hermano de Jesús. Pero ¿cómo fue que Santiago pasó de ser un incrédulo a un creyente y líder influyente en la iglesia? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de la extraordinaria transformación de Santiago, el medio hermano de Jesús, en la serie titulada 12 héroes inconcebibles en Gracia a Vosotros. Santiago, el hermano de nuestro Señor, es un héroe inconcebible y él es, en un sentido espiritual, un héroe. Hágase usted la siguiente pregunta: ¿cómo habría sido vivir en la misma casa y crecer en la misma familia del Señor Jesús? Entiendo el lado humano de tener un hermano mayor quien es perfecto, un hermano mayor quien literalmente es el trasfondo a la luz del cual ves de manera clara tus propias deficiencias pecaminosas, y todo es exagerado en comparación a él. Y no sé cuántas veces José y María dijeron esto, pero debieron haberlo dicho más de lo que debieron, porque no puede ser como tu hermano, lo cual realmente tampoco ayuda. Semillas de resentimiento, semillas de envidia son plantadas en sus corazones, y entre ellos está este hombre, Santiago, quien entonces se convierte en un candidato muy poco probable para que sea grandemente usado por Dios. Santiago es usado primero en la lista de los 4 hermanos, lo cual sugiere que él fue el mayor de los 4 hermanos, Cristo siendo el primogénito. La mayoría diría 1 año o 2 más joven que Jesús. Él es el que nació en segundo lugar. Entonces él siente las diferencias entre sí mismo y Jesús de manera más poderosa, porque él ha estado más tiempo ahí con él y porque él sufre más que todos de la comparación. Cuando Jesús dejó Nazaret y comenzó su ministerio público a la edad de 30 años, Santiago se habría convertido en el líder de la familia. ¿Por qué digo eso? Porque José ya está muerto para ese entonces. ¿Cómo sabes que José está muerto? Porque no lo encontramos en ningún lugar en la narrativa bíblica en absoluto. Él desaparece aparentemente en un punto muy temprano, y para el tiempo en el que Jesús llega a la cruz y María está ahí de pie a los pies de la cruz, Jesús desde la cruz encomienda a María al cuidado de Juan porque ella es una viuda. Santiago entonces, en un punto, una vez que Jesús se va, se convierte en el líder de la familia. Hasta ese punto, si José hubiera muerto en cualquier punto antes de que Cristo comenzara su ministerio público, Jesús entonces no solo habría sido el hermano mayor, sino el líder de la familia, y habría guiado a esa familia desde el punto de vista de su perfección. Y el resultado de todo eso fue un resentimiento hacia él. Santiago se habría convertido en el vocero para los hermanos y las hermanas, y probablemente el que estuvo más activo en expresar una actitud de crítica e incredulidad, como leemos en Juan 7. Y entonces conocemos a Santiago como un hermano incrédulo, quien es hostil al Señor Jesús. Pero demos la vuelta a la esquina y veámoslo como un hermano creyente. Por cierto, no se da indicación alguna en ninguno de los 4 evangelios de que los hermanos de Jesús llegaron a creer en él durante su ministerio. No hay indicación los 3 años de su ministerio público. La indicación es, de hecho, la afirmación de las Escrituras es que fue después de su muerte y después de su resurrección y después de su ascensión que un cambio dramático y milagroso se lleva a cabo entre sus hermanos, porque sus hermanos aparecen entre los creyentes, los 120 creyentes en el aposento alto en el día de Pentecostés, esperando la venida del Espíritu Santo. Según Hechos 1:14, después de que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles, y cito, continuaron en un sentir, en oración y súplica con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, Jacobo, o Santiago, Simón, José y Judas. Entonces están en el día de Pentecostés. Allá hay creyentes congregados con los otros creyentes para la venida del Espíritu Santo, y las hermanas pueden ser incluidas en la referencia general a las mujeres. Ya no son antagonistas, han llegado a creer en Él como Mesías y Señor. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuál fue el acontecimiento que los convirtió de ser escépticos y tener envidia y tener celos y ser críticos a ser creyentes? La respuesta se encuentra en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Usted conoce esa porción maravillosa de las Escrituras. Usted puede verla y ver los versículos 3 al 7.
se lo voy a leer. Pablo está haciendo un panorama de las apariciones post-resurrección de Jesús, y esto es lo que él escribe. Os entregué en primer lugar lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que Él fue sepultado, y que resucitó en el tercer día conforme a las Escrituras, y que Él fue visto por Cefas o Pedro, después por los 12. Después de eso, Él fue visto por más de 500 hermanos en una ocasión, de los cuales la mayoría permanecen hasta el presente, pero algunos han dormido. Después de eso, Él fue visto por Santiago, después por todos los apóstoles. No Santiago el apóstol, sino Santiago su hermano. Este pasaje explica que la post-resurrección de Jesús, después de su resurrección, apareció personalmente a Santiago, y es muy posible que también los otros hermanos estuvieron ahí. Es una reunión sorprendente, una reunión sorprendente. Sus hermanos no son parte de la escena en torno a su muerte. No están ahí para defenderlo, no están ahí para apoyarlo, no están congregados en torno a María conforme ella está solo como una viuda al pie de la cruz. No están en ningún lugar, no están en ningún lugar. No hallan su lugar entre los apóstoles en el aposento alto. No se ven en ningún lugar, lo cual nos indica que todavía están en incredulidad, pero sin duda alguna en ese momento del cual Pablo habla cuando él apareció a Santiago. Esa reunión sorprendente se convirtió en la conversión de Santiago cuando él vio al Cristo resucitado, su hermano Jesús. Y eso explica por qué él y los otros hermanos están congregados en el aposento alto, y las hermanas también. Santiago, el obstinado, escéptico, el segundo hijo de María, llega a la fe salvadora, confía en su medio hermano mayor, el Señor Jesucristo, mediante una aparición post-resurrección. Y después está ahí con el resto de la familia, en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Eso habría sido suficiente para Santiago para que hubiera estado en una historia gloriosa, pero la historia no termina ahí. No pasó mucho tiempo hasta que Santiago se elevó a una función de liderazgo estratégico en la iglesia. Él se convirtió en el autor del libro que lleva su nombre, la Epístola de Santiago, y otro hermano, Judas, se convirtió en el autor de la epístola que lleva su nombre, la Epístola de Judas. 2 de los 4 hermanos escribirían epístolas del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento no revela mucho acerca de la vida personal de Santiago. Él, como dije, es el segundo hijo nacido de María y José. Él fue de Nazaret, claro. Él fue preparado como un carpintero, como todos los hombres lo fueron. Seguían el oficio de su padre. Él fue un Galileo, lo cual significaría que él no solo habló arameo, sino también griego, porque estaba ahí en el borde y había una ruta de comercio que pasaba por ahí, y hablar griego era importante si usted quería hacer negocios más allá de su propio lugar donde vivía, y eso lo sabemos. Sabemos que su griego fue excelente porque su griego es excelente en la epístola que él escribió. 1 Corintios 9:5 dice que él estuvo casado. Él estuvo casado. Eso es todo lo que conocemos de él a partir de una especie de perspectiva biográfica. Aunque él había conocido a Jesús por 30 años, no creyó en él hasta que su hermano, su medio hermano, resucitó de la tumba, en su gracia se apareció a él y lo salvó soberanamente. Pero el Señor tuvo un gran plan para este hombre Santiago, su hermano escéptico, incrédulo. Entonces lo vemos como un hermano incrédulo y después lo vemos como un hermano creyente. En tercer lugar, lo vemos como una columna en la iglesia. Después de la inauguración de la iglesia en el día de Pentecostés, cuando la iglesia nació, los 12 apóstoles se dispersaron para predicar. Usted conoce la historia del libro de los Hechos. Primero es Pedro y Juan, y después el resto de los apóstoles están dispersos y predicando. ¿Qué hay acerca de la iglesia? ¿Quién está cuidando de la iglesia? Bueno, fue la responsabilidad de Santiago. Santiago se convirtió en el líder preeminente de la iglesia en Jerusalén. Él se convirtió, si usted quiere tomar un término contemporáneo, en el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles viajaron y llevaron el evangelio a Judea, Samaria y más allá de eso hasta lo último de la tierra, y Santiago se quedó en casa. Un par de pasajes del Nuevo Testamento hacen referencia a la posición vital que Santiago ocupó en la iglesia. Por ejemplo, 3 años después de la conversión de Pablo, quizás unos 5 años después de Pentecostés, Pablo fue en secreto a Jerusalén para reunirse con los líderes de la iglesia. Y según Gálatas 1:18 y 19, él se reunió con Santiago, el hermano del Señor. Entonces, cuando Pablo quiso decirle a la iglesia que él se había convertido, lo cual asustó a algunos de ellos porque lo habían conocido como un perseguidor, ¿verdad?
Él fue directamente con el líder de la iglesia, Santiago. Varios años después, cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión, Pedro instruyó a los creyentes que habían orado por él. ¿Se acuerda de eso en Hechos 12? Vayan y díganle estas cosas a Santiago. Vayan a decirle a Santiago. Santiago se había convertido en el punto focal del liderazgo de la iglesia en Jerusalén, y los asuntos importantes relacionados con la iglesia iban a él y a través de él. Su liderazgo llega en cierta manera a su punto más elevado en lo que es conocido como el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. No tenemos tiempo de entrar a todo eso, pero lo que se había desarrollado es esto, y esto es lo que entendemos. No se necesita mucho tiempo antes de que el error comience a atacar al evangelio verdadero. Y hay una controversia teológica importante en la primera iglesia que gira en torno al evangelio. Fue el 49 después de Cristo. Pablo regresa de su primer viaje misionero junto con Bernabé y entran en un conflicto con algunos maestros falsos que insistieron en esto, que Cristo es verdadero, creemos en Cristo, pero creer en Cristo no es suficiente para ser salvo. También tienes que ser circuncidado y tienes que practicar ciertos aspectos del judaísmo para ser salvo. Entonces, inventan una combinación de gracia a través de la fe en Cristo y obras a través de las ceremonias. Hechos 15:1 lo expresa de esta manera. Ciertos hombres descendieron de Judea y enseñaron a los hermanos, a menos de que os circuncidéis según la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Estos maestros falsos han sido conocidos en la historia de la iglesia como judaizantes porque quieren imponer aspectos externos del judaísmo combinando las obras de la ley mosaica con la gracia del evangelio, y de esta manera confunden y tuercen el evangelio y destruyen la gracia. Estaban intentando destruir la gracia. Si usted mezcla obras con la gracia, Pablo dice en Romanos, la gracia ya no es más gracia. Entonces aquí están, en ese primer siglo, a la mitad del siglo primero, teniendo que enfrentar una herejía que amenaza el corazón mismo del evangelio de salvación. Entonces un concilio es convocado en Jerusalén. Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén para reunirse con los 12 apóstoles, los líderes de la iglesia, y Santiago es el moderador. Santiago, en este contexto, es llamado en Gálatas 2:9 una de las columnas de la iglesia. Una de las columnas de la iglesia. ¿Quiénes eran las otras columnas? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Hechos 15 detalla la función que Santiago tiene, y usted puede estudiarlo. Él dirige el concilio. Después de que Pablo y Bernabé hablan del evangelio, la salvación ha sido concedida a los gentiles, el evangelio de la gracia fue predicado a ellos. Estos legalistas judíos hostiles vienen atrás de la predicación del evangelio y comienzan a presentar estas demandas de conformarse a ceremonias en estos convertidos, y dicen, según el versículo 5 de Hechos 15, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y entonces los apóstoles y los ancianos, bajo el liderazgo de Santiago, se reúnen para considerar este asunto. Este es el primer concilio de la iglesia para afirmar la doctrina sana. Escuche los versículos 7 al 11. La conclusión del concilio es, si el judío o gentil, todos son salvos a través de la fe únicamente, por gracia únicamente. Y aquí está el testimonio que Pedro da en el concilio. Varones y hermanos, vosotros sabéis que hace tiempo atrás Dios escogió entre nosotros que por mi boca, Pedro está diciendo, que los gentiles oyesen la palabra del evangelio y creyesen. Entonces Dios, quien conoce el corazón, les dio el Espíritu Santo así como lo hizo con nosotros, y no hizo distinción entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Fue claro que la fe fue suficiente porque recibieron al Espíritu Santo, Pedro dijo, y él vio el fenómeno. Ahora, por tanto, ¿por qué probáis a Dios al colocar un yugo sobre el cuello de los discípulos, el cual ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Pero nosotros creemos que mediante la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de la misma manera que ellos. Los pecadores son perdonados y salvos y reconciliados con Dios por la gracia mediante la fe únicamente, no al observar algún tipo de ceremonia o ritual o ley mosaicas. Cuando Pedro terminó de hablar en ese concilio, Santiago dio una respuesta, pero el peso completo de autoridad como el líder de la iglesia de Jerusalén y el que presidió sobre ese concilio, la palabra de Santiago hizo eco de la de Pedro, regocijándose porque el Señor había visitado a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Dios estaba salvando gentiles sin considerar la ceremonia o circuncisión o la ley de Moisés. El veredicto claro del concilio fue que la salvación no demanda adherirse a la ley mosaica, es por gracia mediante la fe.
Entonces, aquí en esta primera etapa de la iglesia, conforme el Evangelio es capturado y afirmado, el Evangelio de gracia divina que ha sido atacado, en el centro mismo de la defensa de esto está Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús. Su prominencia en la iglesia en Jerusalén es enfatizada una última vez en Hechos 21. Casi una década después del Concilio de Jerusalén, Pablo regresa a Jerusalén, en donde ahora en el 57, 58 después de Cristo, en este tiempo él va a ser arrestado y encarcelado, Pablo, y va a ser enviado a Roma para ser juzgado. Cuando Pablo llega inicialmente a Jerusalén, leemos esto: Santiago y todos los ancianos de la iglesia en Jerusalén se congregaron. Pablo vino a reportarles lo que Dios de nuevo estaba haciendo entre los gentiles. 10 años después del concilio, Santiago todavía es el líder de la iglesia. No se vuelve a mencionar Santiago en el libro de los Hechos. Según la tradición de la iglesia, 5 años después de esa visita de Pablo, alrededor del 62 después de Cristo, él fue martirizado. Cuando el gobernador romano, el procurador romano Porcio Festo murió, hubo un espacio, un tiempo breve antes de que el siguiente gobernador romano fuera asignado e instalado en Judea. Y en ese periodo de transición, sin un gobernador, el sumo sacerdote judío comenzó a ejercer sus poderes hostiles en contra del cristianismo. Él se aprovechó de la ausencia de supervisión imperial e hizo que a Santiago lo arrestaran bajo la autoridad del Sanedrín. Él fue acusado de quebrantar la ley de Moisés. Él fue condenado y fue sentenciado a morir. Y la historia nos dice que él fue arrojado de el borde del templo y después apedreado y después golpeado hasta ser matado por una multitud enojada. Y ese es el fin de la vida de Santiago. Mirando hacia atrás a su vida, es difícil sobreestimar la importancia estratégica que este hombre tuvo. Él guió a la iglesia infante durante el tiempo crítico, la iglesia que acababa de nacer, emergiendo del judaísmo. Muchos cristianos judíos no entendían cómo la ley de Moisés, la cual era tan importante en el pasado, se conectaba con la gracia y la fe, aferrándose aún a festivales, ceremonias y actividades familiares para ellos. Él fue el instrumento que Dios usó para guiar a la iglesia al dirigirse hacia la libertad y dejar atrás las cosas del pasado. Los creyentes estaban comenzando a llevar el evangelio al mundo gentil, los gentiles estaban creyendo y siendo salvos, y no necesitaban ser ofendidos por judíos sobreescrupulosos que estaban imponiendo legalismo en ellos. Él fue líder en todo este tiempo de transición. El ministerio de Santiago fue crítico en establecer el cimiento para la iglesia. Santiago fue el primer pastor modelo. No pensamos en eso con frecuencia, pero Santiago fue el primer pastor modelo de la primera iglesia, y él peleó por la pureza doctrinal. Como dije, a diferencia de los 12 apóstoles, quienes eventualmente dejaron Jerusalén para llevar el evangelio por todo el mundo, Santiago nunca se fue. Él se quedó con la iglesia que él amaba, y él guió a esa iglesia fielmente durante 30 años hasta el día en el que él fue matado. Su compromiso fue con su rebaño, cuidar de ellos. Su compromiso fue con la verdad. Su compromiso fue con la compasión por las conciencias de sus compatriotas judíos que todavía eran sensibles a las tradiciones del judaísmo. Él tuvo un corazón de pastor, y su corazón de pastor sale en los 5 capítulos de su epístola. Ahora que usted conoce un poco más de él, léala y óigalo saliendo del corazón de este hombre. Y entonces él fue un hermano incrédulo y después un hermano creyente y después una columna en la iglesia. En cuarto lugar, un escritor de las Escrituras. Un escritor de las Escrituras. Hay varios hombres llamados Santiago en el Nuevo Testamento, pero él es el autor. La primera posibilidad, Santiago, el hijo de Zebedeo y el hermano de Juan, no podía ser el escritor de la epístola porque él fue matado por Herodes Agripa antes de que la epístola fue escrita. El único escritor posible es Santiago, el hermano de nuestro Señor, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Él escribió esta epístola a creyentes judíos que habían huido de Jerusalén bajo la persecución instigada por Herodes alrededor del año 44. La carta no menciona los acontecimientos de Hechos 15 y el Concilio de Jerusalén, lo cual sugiere que fue escrita antes de que eso ocurriera. Es muy probable entonces que Santiago la escribió en la primera mitad de los años 40, lo cual la hace el primer libro escrito del Nuevo Testamento, con Gálatas siendo el segundo. Entonces él es el primer instrumento que Dios usa para escribir un libro que está en el Nuevo Testamento. Si usted fuera a estudiar el libro de Santiago, simplemente para resumir, usted observaría 5 rasgos acerca de él. Primero, él fue un hombre de humildad verdadera. ¿Cómo sabemos que él fue un hombre de humildad verdadera? Porque él comienza su libro de esta manera.
Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago 1:1. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Si usted quisiera tener un poco de impacto, usar un poco de influencia, él podría haber dicho Santiago, el hermano del Señor Jesús. Él no hizo mención alguna, él no hace mención en ningún lugar de su relación familiar. Él no menciona en el libro su posición prominente como el líder de la iglesia. Él simplemente se ve a sí mismo como un esclavo de Dios y un esclavo de su hermano mayor. Santiago fue un hombre humilde. Su único honor fue ser un esclavo de aquel de quien se burló durante poco más de 30 años. En segundo lugar, él fue un hombre justo. Él es conocido en la historia de la iglesia como Santiago el Justo, Santiago el Recto. Y cuando usted lee los 5 capítulos del libro de Santiago, usted encontrará por lo menos 50 imperativos, 50 mandatos conforme él manda a sus lectores a vivir una vida de justicia, una vida de virtud, una vida de obediencia. Y él inclusive advierte a sus lectores a no caer en trampas cargadas de pecado. Santiago el Justo. Él llegó a ser conocido de esa manera. En tercer lugar, él fue un pastor amoroso. En su carta vemos a un hombre de compasión y un hombre de empatía, conforme su corazón se derrama hacia los extranjeros privados, aislados, luchando, literalmente extraños que han huido la persecución y ahora están viviendo en lugares extranjeros, pobres y privados de muchas cosas. Él tiene empatía de ellos. En su carta vemos su amor, mostrado en el hecho de que él no tiene tolerancia hacia el favoritismo en la iglesia. Él no quiere a nadie dando atención especial al hombre rico. Él alienta la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Él escribe que la iglesia es una comunión de ricos y pobres. Él está inclinado en que la gente conozca la sabiduría celestial y no la sabiduría terrenal. Él quiere que su gente se ame humildemente entre sí, se refiere a ellos como amados. Él es un hombre humilde, justo y amoroso. En cuarto lugar, él es un hombre de la palabra y la oración. Su dominio de las Escrituras es visto en el hecho de que su carta corta contiene 4 citas directas del Antiguo Testamento, 4 citas directas y 40 referencias indirectas al Antiguo Testamento. Él es un hombre de la palabra, un hombre de la palabra. Incluye varios paralelos, por cierto, al Sermón del Monte, haciendo eco de la enseñanza de Jesús. Él también es un hombre de oración, y así es como él termina su carta, con esa gran sección de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y finalmente, Santiago fue un teólogo. Es evidente porque en ese pequeño libro de 5 capítulos usted tiene una teología del sufrimiento, una teología del pecado, una teología de la tentación, una teología de la condición caída, una teología del mundo demoníaco, una teología de la ley, una teología de la fe, una teología de la iglesia, una teología de Dios y una teología de Cristo. Todo eso en 5 capítulos. Él presenta a Cristo como la fuente de sabiduría, el único ante quien todos los hombres y mujeres son humillados. Él presenta a Cristo como aquel que controla toda la historia y el destino humano, como el Rey venidero, el gran médico. Él enfatiza que Dios es un Dios, el creador del mundo, la fuente de justicia, el objeto de adoración, la guía y sabiduría verdaderas, el gobernante soberano, el enemigo del pecado y la mundanalidad, el líder del ejército del cielo, el juez de todos y el redentor de gracia de todos aquellos que se arrepienten. Hay una teología rica de Dios y la teología de Cristo ahí, y aunque únicamente tiene 5 capítulos de extensión, abunda con verdad profunda y aplicación personal. Su tono es tanto teológico como práctico, personal y pastoral. Entonces, en conclusión, realmente un impacto inmenso de su vida, pero qué héroe tan inconcebible es él. Usted podría haber esperado que el medio hermano de Jesús fuera un líder influyente en la iglesia, simplemente porque él creció en la familia más privilegiada. Pero en el caso de Santiago, su familiaridad con Jesús fue el obstáculo más grande para su salvación, como sus vecinos en Nazaret. Santiago estaba lleno de incredulidad y menosprecio hacia su hermano mayor cuando él dijo ser el Mesías. Su escepticismo no se debió a alguna imperfección en Jesús, sino a sus propios celos. Pero el Señor tuvo planes para Santiago. En un acto maravilloso de gracia divina, después de la resurrección, Jesús le apareció a Santiago, en misericordia profunda, disipó sus dudas y menosprecio, y lo salvó radicalmente. Y cuando Él aparece en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, Él es un hombre sin menosprecio, sino más bien un hombre quien con disposición es el esclavo de su hermano mayor, quien adora a Jesús como su Señor y Salvador, y su lealtad a Jesús es tan fuerte que Él
entregó su vida con disposición como un mártir por su hermano mayor. Dios lo usó en maneras sorprendentes. Y sabe una cosa, el Señor está ocupado en hacer eso con la gente más inconcebible, incluyéndolo usted. Y la historia nunca será entendida de manera completa hasta que esté completa, esté disponible. ¿Quién sabe lo que Dios tiene planeado para su vida? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de tener un vistazo de un hombre quien en la superficie se vio inútil, como un obstáculo. Sin embargo, en tu gracia sorprendente, lo hiciste un hombre de influencia inmensa. Señor, te damos gracias porque todavía puedes hacer lo que hiciste con Santiago con nosotros. Tú estás ocupado en hacer cosas maravillosas y eternas con gente muy inconcebible, pecaminosa, débil, frágil, porque ese es el único tipo de gente que hay. Y en tu misericordia soberana los levantas y los usas poderosamente. Gracias por eso. Deseamos ser usados así para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Y es así como el pastor John MacArthur nos enseñó que nadie está fuera del alcance del poder salvífico y del propósito soberano de Dios. Nos encontramos en la serie 12 héroes inconcebibles, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recomendarle el libro El dilema del divorcio, en donde el pastor John MacArthur explica lo que la Biblia nos enseña acerca de la soltería, el matrimonio y el divorcio. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie 12 héroes inconcebibles, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, europa@gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria en esta mañana de miércoles 2 de julio 2025. Sobrepasan las 9:30 en 4 minutos. En Canarias, 8:34. También en otros países en la Unión Europea. En otros continentes pueden ser 6 o 5 horas menos. En otros continentes, como Asia, Oceanía, a lo mejor son 4 o 5 horas más. Da igual el horario. Te saludamos a ti. En nuestra mañana, en tu tarde o en tu noche. Desde Radio Solidaria, buenos días con alegría. Iniciamos este magazine de amigos y te acompaña un servidor, José Mederos. Hasta las 2 del mediodía aproximadamente. 5 horas en Radio Solidaria.
5 horas con un mensaje limpio, un mensaje diferente, un mensaje que transforma las vidas. A todos los que nos escucháis a través de vuestra radio, a través de la página web de Solidaria Media o de Radio Solidaria, a los que estáis conectados a través de la aplicación RTV Solidaria, te saludamos. Ecuador de la semana, primer miércoles de julio. Además, un miércoles de nuevo con altas temperaturas. 38 grados se esperan en algunos puntos del país. El verano sigue con nosotros. Lo curioso es que ha empezado, pero llevamos ya prácticamente desde mediados del mes de mayo con altas temperaturas. Astronómicamente hablando, pues este verano llegará hasta el 22 de septiembre. Es seguro que durante este verano vamos a tener días de lluvia, tormentas, pero el calor será protagonista. Y ayer lo confirmó Marta Almarcha en la previsión del tiempo. Volveremos a contactar con ellos al término de la tertulia que hoy nos va a presentar Daniel Diez y Will López, continuando con la serie de los Salmos. El miércoles pasado llegamos al Salmo número 100. La serie te la ofrece Solidaria TV, Radio Solidaria. Está disponible en iVoox, en Spotify y además te la podemos compartir vía WhatsApp, vía Telegram o a través de un correo electrónico. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. Te digo el ejemplo de la tertulia con los salmos, pero tienes devocionales, estudios bíblicos, tienes también en el magazine de amigos consejos saludables, lo tenemos todo. Si tú quieres algún espacio en concreto, escríbenos 607-824-824 607-824-824. Buenos días con alegría. Good God, it's holding me down. 'Cause in the midst of my trials, I got a smile on my face. 'Cause God is in His place, and I'm not tripping away. I know that life moves so fast, so my eyes are fixed on you, God. I know these trials won't last. My life is here with you, God. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, and let God take control. You're holding me down, 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 down. 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 I know this time I spent here is only temporary, so I will trust in you, God. Though down these roads are scary, live life, love God, think twice, don't go on your own understanding, 'cause God is chilling in the sky. Behold the beauty of our King. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, and let God take control. Take control. You're holding me down, 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 down. 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 All glory to the risen King.
Montal Fish, Chris Holland, ellos en Radio Solidaria presentando este tema musical. Luis Palau está preparado y está listo para ofrecernos el espacio Cruzada. ¿Qué debo hacer? Es la pregunta que nos hacen esta mañana. Decirte que Jessica Juez también nos va a acompañar hoy miércoles. Va a presentar 2 espacios, uno compartido. Nuestra retroinfancia a partir de las 12:15 y a las 10:30, personaje histórico. Si tú quieres aportar un personaje histórico, el que tú quieras, a este espacio, escríbenos y Jessica ya tiene preparado ese personaje que va a compartir en esta sección. Ponte en contacto con nosotros. Escríbenos y participa de este espacio o participa de otro espacio. Por ejemplo, Refranes y Verdades con Mari Carmen Jiménez. A las 10:15 te lo va a presentar aquí en directo y es un espacio que a través del canal de amigos en Telegram compartimos. En la categoría Refranes y Verdades, ahí podrás encontrar estos espacios que Mari Carmen Jiménez todos los miércoles nos ofrece aquí en Amigos. Los que tengáis la aplicación de Telegram, yo te digo, bendita aplicación. Tiene un montón de ventajas, al igual que WhatsApp tiene más ventajas que Telegram. Telegram tiene ventajas que son mejores que las de WhatsApp. En Telegram, únete al canal de amigos de Radio Solidaria. Ahí podrás encontrar todas las categorías, todas las secciones que tenemos en Amigos y en Radio Solidaria en su programación. Cada espacio que escuches de lunes a viernes en Amigos o en Radio Solidaria lo tienes disponible a través de Telegram. Y si hay algún espacio en concreto que no encuentras, pero que has escuchado en la programación de Radio Solidaria, tú dinos esa franja horaria, cuándo escuchaste ese espacio, y nosotros con mucho gusto te lo compartimos. Amigos de Radio Solidaria en Telegram. Está todo listo, está todo preparado. En nada, en 4 minutitos vas a escuchar el espacio Cruzada con Luis Palau. Es el primer aporte que hará Luis Palau en esta mañana, porque para despedir Amigos, antes de llegar a las 2 del mediodía, tenemos la sección de preguntas y respuestas. Luis Palau responde. En unos minutos va a responder a esta pregunta, ¿qué debo hacer? Y a partir de las 2 menos 10 nos va a dejar una pregunta que un oyente ha hecho a este programa de Luis Palau. Año 2002. Hace 23 años, Rescate presentó su trabajo discográfico Quitamancha. Lo que suena de fondo se titula Nada.
se ha ido, sentir que perdemos la oportunidad, amor, amargo sabor, todo y no queda nada, 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 Radio Solidaria, tu radio amiga. Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, de la mano como siempre del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y en este día, al continuar con la serie de mensajes Conciencia Transparente, quiero presentarle el mensaje que lleva por título ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, señor Palau? Preguntan miles de cartas que llegan a nuestras oficinas. ¿Qué debo hacer para arreglar mis problemas matrimoniales? ¿Qué debo hacer para resolver mis problemas de conciencia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta que más martiriza a millares de personas en este día. Y al seguir con esta serie sobre la conciencia transparente, hemos llegado precisamente a ese punto en nuestro estudio, mi amable oyente. ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta que se hace toda persona que tiene un cargo de conciencia. Hemos visto primero que millares van al psiquiatra. Segundo, vimos 3 venenos que causan quebrantamientos emocionales. Tercero, vimos 5 reacciones comunes y equivocadas. Cuarto, hemos visto falsas soluciones. Quinto, hemos visto que Satanás quiere que usted esconda sus ofensas en vez de sacarlas a la luz y ser perdonado. Sexto, hemos visto que Dios ofrece libertad, libertad de conciencia, libertad de todo aquello que impide nuestro crecer. En el séptimo lugar vimos que hacen falta 3 pasos: confesión, perdón y restitución. Luego vimos los resultados de una conciencia transparente. Y ahora llegamos al punto álgido, al punto clave. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para obtener una conciencia transparente? Hoy vamos a ver un aspecto que responde a esa pregunta. ¿Qué debo hacer? Primero, la respuesta de hoy. Vaya y arregle sus cuentas con la otra persona, la persona que ha ofendido. Y vaya cuanto antes, sea su esposa o su esposo, sus padres o hijos, el empleado o el patrón, una exnovia o un exnovio, sea con quien sea, que usted tenga cuentas que debe arreglar, vaya cuanto antes y arréglelas. Primero le voy a recomendar que tome papel y lápiz y que empiece a hacer nota de toda persona que su conciencia le dice: usted ha ofendido
le ha robado, le ha engañado y que la otra persona, sepa o no lo sepa, usted debe ir a arreglar las cuentas. Por ejemplo, en primer lugar, le voy a hacer la recomendación esta. Cuando le digo que vaya y arregle las cuentas con la otra persona cuanto antes, primero, no vaya y confiese todo detalle innecesario y secundario o vergonzoso de su mal obrar. No, primero, confiese su ofensa básica. En una palabra, no entre en detalles secundarios, no entre en detalles vergonzosos de sus acciones. Por ejemplo, si usted tuvo una exnovia con la cual ha roto su noviazgo, no comience a repasar todas las escenas impropias que usted y ella tuvieron, porque eso tan solo haría más mal que bien, resucitaría pensamientos y emociones hasta peligrosas. No, usted pídale perdón por su ofensa básica. Dice la Biblia en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. No es cuestión de confesar detalles impropios, sino la ofensa. ¿Cuál es la ofensa? El haber sido desagradecido, esa es la ofensa básica. El tener malas actitudes, esa es una ofensa básica. La falta de amor es una ofensa básica. El egoísmo es una ofensa básica. Pero no entre en detalles. No diga, ay, estimada señorita, le pido que me disculpe de que se me pasaron las manos y que dije cosas e hice cosas impropias y entrar en detalle. No, dígale, perdóname mi falta de verdadero amor. O si es a su esposa que hace años que no le da gracias por haber tratado a usted tan bien, dígale, querida mía, perdóname que he sido un hombre tan desagradecido. Si usted ha tenido actitudes impropias con sus hijos, dígale, querido hijo, perdóname mis malas actitudes, mi mal carácter y mis gritos. Pero no entre en detalles, ¿te acuerdas en aquella fecha en que en tal lugar hice esto o aquello? Porque eso provoca más males. En segundo lugar, le digo que usted debe ofrecer, restituir lo que debe, pagar lo que debe, aclarar situaciones impropias, devolver lo que ha pedido prestado. Eso es restitución. Usted tiene que ofrecer a la persona ofendida el restituir. Ahora, si la persona ofendida insiste en que no tiene interés y que se olvide del asunto, magnífico, olvídelo. Pero si la persona ofendida le dice, bueno, muchas gracias, lo necesito, me parece bien, usted cumpla. Ahora, usted a lo mejor me dice, bueno, pero señor Palau, ¿y si yo no puedo pagar todo, qué hago? Bien, vamos a buscar las excusas, 10 excusas que generalmente hace la gente para no ir y arreglar sus cuentas con una tercera persona. Algunos dicen, bueno, pero es que señor Palau, el asunto aquel ocurrió hace mucho tiempo y por lo tanto no puedo, no vale la pena que yo vaya a arreglar mis cuentas. Otras personas dicen, bueno, es que el individuo se mudó, se cambió de domicilio y por lo tanto no lo puedo encontrar. En tercer lugar, otra excusa es que era una ofensa muy pequeña. Otra cuarta excusa dicen, bueno, es que las cosas ya han mejorado con esta persona. En quinto lugar, algunos tienen la excusa que dicen, soy demasiado sensible, señor Palau, y tener que ir a confesar cosas tan tristes, me molestan mis sensibilidades. En sexto lugar, otros tienen la excusa que dicen, pues nadie es perfecto, señor Palau, y al fin de cuentas la otra persona seguramente que lo comprende. Otra séptima excusa, alguna gente dice, pero ¿cómo voy a ir yo a arreglar mis cuentas con otra persona, a confesarle mis faltas y a ofrecer hacer restitución? No me van a comprender. Octava excusa es que alguna gente dice, bueno, es que demanda mucho dinero aquel asunto, aquel desfalco, aquel engaño, aquel robo, y no tengo ese dinero. En noveno lugar, otras personas dicen, bueno, señor Palau, más tarde, mañana, un día de estos, cuando venga la ocasión. Una décima excusa es que algunos dicen, es que si yo hago esta confesión, me va a arruinar mi vida si llegan a saber lo que yo he hecho. Son 10 excusas comunes. Ahora paso a contestarlas. Cuando alguien dice, bueno, es que el asunto ocurrió hace mucho tiempo y por lo tanto, ¿para qué ir a molestarlo? Si ocurrió hace mucho tiempo, ¿a qué se debe que usted lo recuerda? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿A qué se debe que usted recuerda el caso? Y si usted lo recuerda, ¿no cree que la persona ofendida no lo va a recordar? Mire, cuando uno ofende a una persona, esa persona puede ser muy cristiana y muy buena y entierra el asunto, pero olvidarlo no. Si una persona dice, bueno, es que se mudó a un lugar distante y no sé dónde vive. Bueno, entonces anote su confesión.
decídase que ni bien se encuentre con esta persona, le va a devolver, le va a pagar o le va a pedir perdón. Y se va a asombrar con cuánta rapidez Dios le va a poner en su camino a la persona ofendida. En tercer lugar, si usted dice, bueno, era una ofensa muy pequeña, yo le pregunto, si la ofensa era tan pequeña, ¿por qué le carcome su conciencia? ¿Por qué es que todavía usted lo recuerda y le molesta? Si usted usa la cuarta excusa, ¿las cosas han mejorado? Entonces la respuesta es esta, magnífico. Entonces quiere decir que Dios ya preparó al otro para facilitarle a usted la confesión y la restitución, así que adelante, vaya y confiese y restituya. Si usted usa la quinta excusa, que dice que soy demasiado sensible, yo le pregunto, ¿y la otra persona acaso no es sensible también? Usted dice que es sensible, pues muy sensible no es, siendo que ofendió a la otra persona. Y asimismo la otra persona es sensible, así que vaya y confiese y restituya. Si usted usa la sexta excusa de que nadie es perfecto, pues entonces lo van a comprender, ¿no es cierto? Por supuesto que nadie es perfecto, así que confianza. La gente va a entender, incluso le puede hacer mucho bien a la persona. Usted me dice en séptimo lugar, es que no me comprenderán, señor Palau. Bueno, que le comprendan o no le comprendan, eso no importa. Usted tiene que andar en la luz con Dios y con los hombres. Usted tiene que tener la conciencia clara y transparente. No se preocupe si no lo comprenden. Usted arregle sus cuentas con los demás. Y si usted usa la excusa de que demanda mucho dinero, me acuerdo un muchacho que me dijo, señor Palau, yo he cometido como 500 robos. ¿Cuándo voy a pagar? Yo le dije, empieza hoy y trata de pagar cuanto puedas. Pero adelante. Muy bien, mi amable oyente. Con todo esto termino por hoy. ¿Qué debe hacer? Arregle sus cuentas con la otra persona, sea su esposa, padres, hijos, empleado, novio, patrón, y que Dios le ayude, por supuesto que le va a ayudar. Ese es el deseo de Dios, que usted sea una persona completa y madura, y el primer paso es arreglar las cuentas con los demás. Mañana seguimos y terminamos esta serie, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico info@luispalau.net. info@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Hoy nos acompaña en el segmento de la música el dominicano Juan Luis Guerra. Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré, y cantaré. Mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto, por ese eterno y santo, tan grande que no puedo entender. No puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Dios, por siempre. Por siempre. Cantaré. Mi Padre me ama tanto. Él me ama tanto. Por ese eterno.
Y hasta aquí nos acompañaba Juan Luis Guerra con la canción Mi Padre Me Ama. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa. Nos tenemos que despedir, pero si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo. Fue un placer acompañarle en este día. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet www.luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. La Iglesia Cuerpo de Cristo en Palencia y la ONG Remar te invitan a sus campañas evangelísticas. Serán los días 4 y 5 de julio a partir de las 7 de la tarde en el Paseo del Salón. Tendremos un tiempo de alabanzas, teatros, testimonios y de la poderosa palabra de Dios. Ven con tu familia, no te pierdas este tiempo de bendición. Te esperamos. Remar, como ONGD, con el objetivo de recuperar a personas con circunstancias límites en su vida, invita a personas que así lo necesiten a internarse voluntariamente a cualquiera de nuestros hogares. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que soliciten nuestra ayuda. Remar.org 902 444 117. ¿Quieres cambiar la vida de un niño? Con el programa de apadrinamiento de Niños PAN, puedes ayudar a un niño a tener un futuro mejor. Con tu ayuda, un niño podrá acceder a educación, alimentación y atención médica. Hazte padrino con el programa de apadrinamiento de Niños PAN. Visita nuestra página web para más información, pan.remar.org. Llama por teléfono para más información al 606 95 80 00. Apadrina a un niño hoy. La Iglesia Cuerpo de Cristo en Salamanca y la ONG Remar te invitan a sus campañas evangelísticas. Serán los días viernes 18 y sábado 19 de julio a partir de las 19 horas en el Parque La Alamedilla. Tendremos un tiempo de alabanzas, teatros, testimonios y de la poderosa palabra de Dios. Ven con tu familia, no te pierdas este tiempo de bendición. Te esperamos. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. ¿Pero y al acosador no le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. Y el niño no para de decir que si se chiva, le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl. Si alguna vez alguien te hace algo mal, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? Somnolencia, distorsión de la realidad, reacciones lentas, agresividad, dificultad de coordinación, pérdida de control. Los efectos de las drogas duran horas y al volante suponen un riesgo que no podemos asumir. Por eso los controles de drogas se generalizarán a partir de ahora y se harán en cualquier vía, día y hora. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Las
Las 10:06, 9:06 en las Islas Canarias. Segunda parte del Magazine de Amigos. Buenos días. Buenos días también para Jessica Juez, que nos acompaña en esta mañana. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenos días a todos. Bien preparados y listos en esta calurosa mañana de miércoles, día 2 de julio, que vamos avanzando en el veranito, oye. Ha empezado este mes, ya son 2 días. ¿Y cómo empieza el mes de julio? Como ya sabes, es séptimo mes del año, sobrepasando el Ecuador de 2025. Y Jessica, mes de julio junto a agosto, mes de vacaciones. Y las vacaciones siempre se pasan en un abrir y cerrar de ojos. Rapidísimas, porque además, ¿sabes lo que no me gusta en cuanto a mí, ¿vale? Siempre me doy cuenta de que siempre estoy esperando ciertos eventos. Por ejemplo, cuando llega el verano, piensas en campamentos. Organizas, ¿no?, en tu mente campamentos y tal, y estás esperando a que lleguen. Son eventos puntuales. Cuando pasan esos campamentos estás súper nervioso porque, claro, ya te vienen las vacaciones, vienen eventos. Cuando pasan las vacaciones ya estoy pensando en congresos. Cuando pasan los congresos estoy esperando Navidades. Cuando pasan Navidades, así. Y cuando me doy cuenta se me ha pasado el año volando y digo, Jessica, si es que estás esperando a lo que ha de venir y estás, oye, a ver cuando está esto y lo otro, y organizando... Y el año se te pasa volado, de verdad. Yo me estoy metiendo mucha caña con ese tema, en plan de vive el presente. El Señor te ha puesto en este tiempo para algo, no estés pensando ya lo que tienes que hacer, porque si no, se te pasa el tiempo tan rápido que para cuando te quieres dar cuenta han pasado 10 años y dices, es que no los he disfrutado, porque como estaba esperando a lo que tenía que llegar. Hay un dicho que empleamos mucho y que se emplea mucho, sobre todo las personas que están tomando la decisión de aceptar a Jesús en su vida. Bueno, todavía no. Un poquito más adelante. Cuando sea más mayor. Cuando sea más mayor, ¿vale? Tendré tiempo para eso. Sí, pero es que el día de salvación, como dice la palabra, es hoy. Hoy es el día. Mañana desconocemos lo que va a suceder. A lo mejor mañana no estamos. O estamos en otro sitio y claro, no puedes hacer lo que estabas pensando en hacer. Como ha dicho Jessica, disfruta tu presente, disfruta tu día a día. Sí, está bien hacer planes para un futuro, pero no te quedes en el futuro. Y me doy cuenta que no solo nos pasa a nosotros. Mi hijo, el mayor, me decía, mamá, se me ha pasado el curso que ni lo he notado. Y eso que el pobre ha sufrido penalidades para poder terminarlo, que está en el instituto y vamos, el pobrecillo. Pero me ha dicho, es que parece que fue ayer cuando entré. Y es verdad que cuando estás esperando, por ejemplo, que se termine algo, no dices, madre mía, que esto se termine ya, y estás en la lucha en ese momento para cuando te quieres dar cuenta ya se ha terminado. Esto también es una palabra de aliento. Si estáis pasando por momentos complicados, no te preocupes. Para cuando te quieras dar cuenta, dices, madre mía, ya está, se ha acabado, ¿no? Nueva etapa, nueva época, regeneración, oasis, y para la siguiente. Os lo digo en serio, porque el tiempo pasa tan rápido, que si no aprendemos a disfrutar de esas pequeñas cosas, incluso en los momentos complicados, vamos a estar esperando siempre a algo mejor, a algo que nos pueda refrescar, a algo que nos pueda cambiar en cuanto a, oye, que yo pienso, ¿no?, que voy a pasar mejor esta temporada, y para cuando te quieres dar cuenta, valga la redundancia, de verdad que se te ha pasado el tiempo rapidísimo y te vas a arrepentir. Aquí estamos con Jessica en directo en Amigos. Este es el magazine para toda la familia, para todas las edades. De lunes a viernes, de 9:30 a 2 menos 5 aproximadamente. Jessica Juez, José Mederos, y tú que nos acompañas. En unos minutos, refranes y verdades con Mari Carmen Jiménez. A palabras necias, oídos sordos. Oídos sordos. Ese es el refrán para este miércoles 2 de julio. Antes os vamos a dejar con buena música. El espacio lo patrocina Librería Los Olivos. Escuchando Radio Solidaria.
de tu aceite y vino, Radio Solidaria, la radio que edifica. Refranes y verdades. A palabras necias, oídos sordos. La necedad es una gran lacra de nuestro tiempo, porque hoy más que nunca dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué mayor necedad la de expulsar la moral, la verdad, la rectitud, el conocimiento y la sabiduría de Dios? ¿Qué le queda al hombre sin el respeto a Dios? Pues nos queda la corrupción, la maldad, la violencia, el engaño, el desastre familiar, social. Y en el mundo global en el que vivimos, ese desastre puede conducir al caos, a la guerra, abrir puertas tremendas al enemigo de las almas, que es Satanás, que solo quiere robar, matar y destruir. El necio, que dice que no hay Dios, al menos debería temblar ante la realidad del diablo, que es su dueño, y al que bien conoce. Y solo por ver las consecuencias de un mundo sin Dios, en el que los demonios andan sueltos, cada vez con más manifestaciones, el necio debería de ser un poco más sabio y pensar que si Satanás es el amo de este mundo en el que vive por su necedad, será porque hay un Dios, puesto que tiene que haber una autoridad suprema que le ha creado y que permite que el enemigo de las almas pueda devorar todo aquello que se pone a su alcance. Reflexionando con el libro de la sabiduría de Dios, que ha sido dado al hombre para que pueda vivir feliz y libre de los ataques y los intentos de demoler su alma de los demonios. ¿Quién como el sabio, dice Eclesiastés? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre dice que ilumina su rostro y que la tosquedad de su semblante se muda. Un hombre no es más que lo que sabe, decía Bacon, y la sabiduría es oír, entender, guardar y utilizar. La sabiduría es un tesoro, dice Proverbios 16:16. Mejor adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Son más importantes los sabios que los reyes. Sobre todo, sabiduría, dice la Biblia. Largura de días hay en la mano derecha y en su mano izquierda honra. Oseas dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento que nos viene a través de los medios de comunicación, de los políticos, de Internet. Es tiempo de buscar verdadera sabiduría, escoger verdadera sabiduría, priorizar. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El que no respeta a Dios no ve, no entiende, porque Dios le resiste. La verdad es un regalo de Dios para los humildes. Hay que ser humilde para respetar a Dios. Hay que ser humilde para reconocer nuestra ignorancia. Después de la sabiduría, lo más importante que Dios da es el arrepentimiento. Al humilde que alcanza la verdadera sabiduría, le da la gracia, el don del arrepentimiento. La sabiduría del arrepentimiento la necesitamos cada día, porque cada día cometemos errores, y si los discernimos con la conciencia activada por el Espíritu Santo, podemos cambiar, mejorar, dejar las cosas erróneas. Hay quien dice, y hoy parece que está de moda la frase, no me arrepiento de nada. ¡Qué necedad!
Dice el libro de Jeremías: por tanto, así ha dicho Yahvé, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Haz oídos sordos a sus necedades, pues a tantas palabras necias que oímos hoy día los sabios, los que tenemos temor y respeto a Dios, hagamos oídos sordos. Nos alegramos en conocerle, en alabarle, en sentir su presencia que nos vivifica cada día. Y termino este pequeño texto con el libro de Jeremías en el capítulo 9, 23. Así dijo Yahvé: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Así que ya sabes, te recomiendo que tengas este refrán muy presente: a palabras necias, oídos sordos. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.
canción, eres mío. La Iglesia Cuerpo de Cristo en Palencia y la ONG Remar te invitan a sus campañas evangelísticas. Serán los días 4 y 5 de julio a partir de las 7 de la tarde en el Paseo del Salón. Tendremos un tiempo de alabanzas, teatros, testimonios y de la poderosa palabra de Dios. Ven con tu familia, no te pierdas este tiempo de bendición. Te esperamos. Necesito cambiar el frigorífico, el dormitorio de los niños y el dinero no me llega. No le des más vueltas. Ven a Hiperrastro y encontrarás oportunidades de segunda mano. Muebles, electrodomésticos, música, literatura y un sinfín de curiosidades. Todo adaptado a tu bolsillo. Encuentra tu tienda más cercana en hiperrastro.com o pregunta en el 902 444 117. Manos que roban, manos que hieren, manos que dan, manos que protegen, manos de amor. Tus manos tienen vida. No cierres tus manos, ábrelas, extiéndelas. Cuando abres tus manos, abres tu corazón. Cuando extiendes tus manos, les amas. Tú les amas, ellos te lo agradecerán. Apadrina un niño. Proyecto de apadrinamientos PAN. Llámanos al 606 95 8000. La Iglesia Cuerpo de Cristo en Salamanca y la ONG Remar te invitan a sus campañas evangelísticas. Serán los días viernes 18 y sábado 19 de julio a partir de las 19 horas en el Parque La Alamedilla. Tendremos un tiempo de alabanzas, teatros, testimonios y de la poderosa palabra de Dios. Ven con tu familia, no te pierdas este tiempo de bendición. Te esperamos. Ayúdanos a mejorar tu experiencia. En Radio Solidaria siempre nos esforzamos por brindarles la mejor experiencia auditiva posible y su opinión es fundamental para lograrlo. Queremos conocer sus gustos, preferencias y sugerencias para seguir mejorando y ofrecerles contenido que los emocione y les ayude a crecer espiritualmente. Entra en radiosolidaria.com/encuesta.
Esta encuesta es su oportunidad de compartir su voz y ayudarnos a comprender lo que más disfrutan de nuestra programación. Queremos saber qué programas son sus favoritos, qué géneros musicales les apasionan y cómo podemos hacer que su experiencia radiofónica sea aún más enriquecedora. Recuerde, radiosolidaria.com/encuesta. En el inexplicable caso de que vayas conduciendo en zona urbana sin cinturón, quizá esto te haga ponértelo. Reduce 5 veces la probabilidad de morir en caso de accidente. Comparte Radio Solidaria. Bienvenidos al espacio del personaje histórico. Hoy con Jessica vamos a presentar la tercera entrega de Los Caballeros. Jessica, ¿en qué consiste esta tercera entrega? Pues tengo algunas biografías súper chachis que os van a encantar. Y como recordaréis, la semana pasada hicimos parte de los caballeros medievales de Europa y hoy nos vamos a ir hasta Inglaterra porque nos vamos a los típicos torneos medievales que se ven en las películas y nos vamos con una persona, con un caballero que además tenía el renombre y se lo ganó merecidamente. Sir William Marshall, conocido como el caballero más grande que jamás haya existido. O sea, lo llamaban así, y para que te llamen así, te lo has tenido que ganar a pulso. Sir William, Guillermo si queréis para los amigos aquí españoles que hablan español. Sir William Marshall fue un caballero inglés muy célebre. A los 6 años, William fue entregado como rehén por su padre cuando el rey Esteban asedió el castillo de su familia. O sea, qué amor de padre, de verdad. Decir, mira, necesitas un rehén, toma, llévate a mi hijo de 6 años, y ya apañamos. Cuando sea que venga, pues ya lo vamos mirando. Afortunadamente, esto resultó para bien para nuestro prota, ya que fue nombrado pupilo real y emprendió el camino para convertirse en caballero. O sea, al final, aunque las cosas las veamos mal, ¿sabes a quién me recordó? A José. Y en este caso no le vendió sus hermanos, su padre, ¿vale? Que es tu padre y tu madre, que son, se supone, las personas que más te tienen que amar en la tierra, cuidar y cubrir. Llegó el rey Esteban y dijo, ¿qué necesitas? Toma, llévate a mi hijo. Pero a mí no me toques, llévate a mi hijo. Pero a William le salió el tiro súper guay, porque como fue nombrado pupilo real, pues ya un poco fueron enseñándole a convertirse en un verdadero caballero. Además de impresionar por sus habilidades marciales, se ganó el apodo cariñoso de glotón, ya que se dice que era proclive a comer, además, un montón. O sea, que el tío comía por los codos. Nombrado caballero en 1116, Sir William ganó una fortuna a través de sus victorias en el circuito de torneos medievales, disfrutando de sus 16 años invicto. O sea, no hubo nadie que pudo contra él durante 16 años y tuvo más de 500 capturas. O sea, el tío era no sé con quién compararle a día de hoy, con cualquier deportista que digas, es que como este no hay ninguno. Pues William, Guillermo para los amigos, igual. En el año 1168 vio el primer paso en la meteórica carrera política, ¿no? Cuando Leonor Aquitina empleó sus servicios, le contrató como maestro de armas para su hijo Enrique, que era Enrique el Joven, y sirvió a Enrique II de Inglaterra. O sea, el tío era un tío de renombre y encima caía bien a Tokiski. Decía, mira, es que encima era un tío chapó. En las campañas de 1188 y 1189 combatió contra Felipe II de Francia, de la mano de Enrique II de Inglaterra, y de verdad que súper bien, y que además de aquellas Felipe II se había aliado con los hijos rebeldes de este rey inglés, o sea, el futuro rey Ricardo I, que hablamos de él la semana pasada, y con su hijo también, o sea, con el hermano de este Juan. Si no habéis visto Robin Hood de Disney,
La que él es un zorro, de verdad, os digo, si queréis enteraros un poco de lo que os estoy contando, tenéis que ver la película. Porque Ricardo y Juan, hermanos, y salen en la película tal cual eran. Así que si no os enteráis mucho, ver la peli. Durante esta batalla, o en las secuelas, William se encontró cara a cara con Ricardo y cuando el príncipe estuvo a su merced, ¿qué hizo William? Perdonarle la vida. ¿Qué hizo? Mató solo a su caballo, como diciendo, podría haberte matado a ti. Estabas a mis manos, pero no lo voy a hacer. Entonces, en 1189, William adquirió por matrimonio el título de conde de Pembroke con unos castillos que había en Gales. Mientras Ricardo I estaba de campaña, sirvió en el Consejo Regente y fue nombrado mariscal de Inglaterra. Se convirtió en uno de los creadores y signatarios de la Carta Magna en el año 1215 y regente y protector de la ley del infante Enrique III. Y a los 70 años nuestro prota todavía estaba luchando estaba en forma. Tenía 70 años, pero decían que el tío no había bajado el pistón ni un poquito. Y a los 70 años ganó la batalla de Lincoln en 1217 contra los varones rebeldes de Inglaterra y el futuro rey francés Luis XIII. Después de su muerte, en 1219, Sir William fue investido como caballero templario y enterrado en la iglesia del Temple en Londres. Y el entonces arzobispo de Canterbury describió justificadamente a Guillermo como el más grande que haya existido jamás. Me encanta. Yo creo que de todas las biografías que vamos a leer hasta el día de hoy, esta es la que más me ha gustado. De verdad que tanto a los a los enemigos estaba claro que no le gustaba ni un pelito, pero porque el tío, de verdad que todo lo que hacía le salía bien. Pero fíjate que lo que más me llamó la atención es que a Ricardo Corazón de León le podría haber dicho, mira, te voy a matar porque eres mi enemigo y para el rey que yo estoy sirviendo, pues eres una amenaza. Pero le perdonó la vida. Y no fue por peloteo. No fue por peloteo, sino que dijo, mira, podría haberte matado, pero no lo voy a hacer porque respeto tu vida y respeto lo que haces. ¿Qué pasa? Que eso a Ricardo se le quedó en el cerebro. Y una vez de que Ricardo tomó las riendas del país, dijo, oye, William, pues tú conmigo. Y el hombre tenía 70 años y seguía luchando igual. Y de verdad que para mí es un ejemplo a seguir, ¿no? En decir, oye, mira, da igual las batallas que haya, que al final, oye, la fortaleza pues se sigue teniendo. Y de aquí nos vamos a pasar a a ver si lo digo bien porque es que parece un trabalenguas, Sir Henry Percy, que le llamaban Hotspur. El caso es que Sir Henry, que le vamos a llamar cariñosamente Enrique, ¿vale? Aquí para que sea más cercano, fue el miembro más famoso de la familia Percy del norte de Inglaterra. ¿Y quién fue? Pues otro caballero que disfrutó del éxito tanto en el circuito de torneos como en el campo de batalla. En 1377 fue nombrado caballero a los 13 años por nuestro querido Eduardo III, que fue el que crió nuestro protagonista anterior. Y rápidamente ayudó a su padre a recuperar el castillo de Berwick de los escoceses al año siguiente. En 1380 actuó en campaña en Irlanda y en 1383 estaba en una cruzada contra los paganos lituanos en Prusia. 2 años más tarde estaba de regreso patrullando las fronteras escocesas después de que Ricardo II de Inglaterra lo nombrara guardián de la Marcha del Este. Sir Henry, o Enrique para los amigos, estuvo en la batalla de Otterburn en Escocia en 1388, que fue un episodio pues registrado para la posteridad, además en un poema del poeta Robert Burns del siglo XVIII. Así que se hizo famosísimo. Los ingleses perdieron y Enrique fue capturado y rescatado. El dinero recaudado por el mismísimo rey y el parlamento fue lo que le salvó. O sea, no fue su familia ni amigos. El rey dijo, no. Es un soldado fiel, voy a pagar por él y, oye, pusieron toda la pasta. Sin embargo, que sepáis que Sid Hotspur, que dirás, ¿por qué le llamaban Hotspur? Le llamaban espuelas calientes. Tengo que decir que este personaje no es el mismo que hemos comentado antes, William, ¿no? Con un buen corazón. No, en vez de ser agradecido, ¿qué hizo con su padre? Se juntó con el hijo. Oye, pues vamos a conspirar contra el rey. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Por qué no? O sea, si poder puedo, ¿por qué no lo voy a hacer? En vez de ser agradecido que el rey, oye, le rescató, que podría haber dicho, mira, te vas a pudrir ahí con los enemigos y te quedas ahí. No. Le rescató, juntó el dinero que tenía él, más el parlamento, le sacó de donde lo tenía que sacar. Y el otro, ¿cómo se le devolvió? Papi, vamos a hacer una revuelta. Y nos quitamos al rey Enrique de encima.
después de que el mismo rey, además, le ayudara a ganar su trono. Una pasada. Recapturado en el castillo de Conway de manos de los irritantes galeses en 1401 y derrotando a los escoceses, que eran aún más problemáticos en la batalla de Hamilton Hill en 1402. Los Percy estaban molestos por la falta de gratitud, según ellos, del rey Enrique. Pero nuestro prota... Hotspur, o sea, espuelas calientes, que quienes le llamaron así fueron los escoceses, debido a la velocidad con la que movía sus ejércitos y atacaba. ¿Qué le pasó? Pues que murió en la batalla de Salisbury mientras luchaba contra las fuerzas del rey en 1403. Según la leyenda, ¿vale? Nuestro prota fue asesinado por una flecha que lo alcanzó, además de mera suerte, en mitad de la cara, y cuando él abrió la visera, ya acordaros que de aquellas iban con la cota de malla y luego iban como con una especie de visera como en los torneos que te tapaba la cara para que no entrase nada. Abrió un poco la visera para mirar y justo una flecha hizo ¡fum! Y ya, si te hemos visto, no me acuerdo de ti. O sea, se acabó chimpún. ¿Qué pasó? Que el rey no perdonó su deslealtad y su cadáver, el caso es que en vez de como se hacía aquellas, que lo enterrabas en un sitio y lo coronabas, ¿no? O sea, dándole honores y tal y cual, pues como de aquellas lo ponían en puntas de lanza, lo dejó en una punta de una lanza como advertencia de que incluso los grandes caballeros siempre deben de servir a su soberano y que no se permitían que nadie se rebelase. Así que os traigo hoy estas dos para que veáis una punta y otra. Es que al final dices, no se muerde la mano que te da de comer. Y si esa persona está haciendo las cosas mal, ponlo delante del Señor. ¿Qué hizo David con Saúl? Podría haber dicho, mira, te he tenido tantas veces en mi mano, que podría haberte hecho... he quitado de aquí y me quito 200 millones de problemas y encima yo voy a ser el rey y se acabó chimpum, pero dijo, no. Si Dios te ha puesto ahí, Dios te va a quitar. Yo no te voy a quitar. Que eso fue lo que hizo William con Ricardo I y fue recompensado al de los años. Pero ¿qué pasó con este desagradecido? Encima de que te salvan. Te guste más o te guste menos tu rey, pero oye, al final puso su confianza en ti. Formas una revuelta con tu familia. Te revuelves como una anguila y al final acabas luchando contra, vuelvo a repetir, la mano que te da de comer. Pues tu final no iba a ser feliz. Es la tercera entrega de Los Caballeros que Jessica comenzó hace unas semanas atrás. Muy interesante. Hemos viajado a esa época medieval. Jessica ha presentado a estos caballeros, cada uno con sus habilidades, con sus puntos fuertes, con sus debilidades. Y nos ha sorprendido. ¿Sí? Si quieres aportar una entrega a este espacio, algún personaje histórico, puedes escribirnos. Jessica, a las 12:15 volvemos con nuestra Reto Infancia. Volvemos, ya no venimos con caballeros, José. Nos venimos con una de ninjas. ¿Por qué no? Porque... es que yo no sé si vosotros os disteis cuenta, pero en nuestra infancia, o sea, yo nací en el 85, pero realmente tu infancia la has pasado en los 90, que es ya cuando ya más o menos, pues ya tenías ya dos dedos de frente. En los 90, ¿qué pasó con los ninjas? O sea, todo eran pelis de ninjas y a los niños nos encantaban. Yo soy una chica, pero en cuanto terminaba de ver estas películas me liaba a ninjazos con todo el mundo. O sea, yo solo quería aprender karate y me encantaban. Y a la peli que os traigo hoy era una de mis favoritas. Si a las 12:15 continúas en Radio Solidaria, escucharás este espacio. A partir de las 12 volvemos con las noticias de última hora, incluyendo la previsión del tiempo, y en unos minutos, tertulia de amigos, continuando con la serie de los Salmos. No te vayas.